Muy buenos días amigos, ya huele a Navidad y hoy vamos a preparar un plato que huele a Navidad. Pues eso, vamos a hacer un pastel de merluza y gambas. Mirad qué sencillo que son los ingredientes. Aquí tengo ya la merluza, son unos filetes que yo he comprado sin piel, bien baratitos, tú ya me entiendes, ¿verdad? Aquí tengo unas gambas, estos son gambones en concreto, esto es el marisco de todas las navidades. Que levante alguien la mano si no tiene algún gambón congelado en casa, ¿verdad que sí? Vamos a usar además un poco de puerro, aquí tengo 2 puerros, solo la parte blanca, unos huevos, salsa de tomate, un poco de crema de leche y poco más. Es una receta que se prepara con antelación, es una receta y esto es importante. Tiene que ser muy sabrosa y este pastel de merluza y gambas va a ser súper sabroso. Y luego solo tenemos que dejarlo un ratito a temperatura ambiente, que es como mejor está, y nos vamos a la mesa. Bueno, y casi se me olvida algo muy importante que no he dicho. Aquí tengo a Dulcemiel Mini, que nos va a acompañar durante toda la receta, que es un regalito de... ¿Qué pasa, churri? ¿Eres Dulcemiel Mini? Tú también eres muy mini, cariño. Sí, tú también estás aquí vigilando que todo salga bien. ¡Qué celosina es! Bueno, con las manos bien lavadas vamos a pelar los gambones. Voy a guardar las cabezas y las peladuras, pues para hacer un fumet, para hacer una salsa americana, pero vamos a reservar 4 cabecitas para potenciar el sabor del relleno. Le quitamos la tripita a todos los gambones. Apartamos estos para la decoración final y estos de aquí los vamos a picar para meter al relleno. Así, los corto a grosso modo, porque quiero que se encuentren los trocitos de gambón cuando esté comiendo mi pastel. Aprovechando que estoy con la tablita del pescado, voy a picar también y trocear la merluza. Para hacer este pastel te aconsejo que no metas el pescado ni el gambón en una picadora, porque si no haríamos un puré, no queremos hacer un engrudo. Queremos que se note, queremos que sea agradable, cuando estamos comiendo este pastel, encontrar los trocitos de pescado y de gambas. ¡Hala! El pescado ya está listo. Aquí tenemos la merluza picadita y las gambas. Y solo nos falta que picar el puerro. Mirad, os voy a contar un sistema para cortar el puerro súper finito. Utilizando un tenedor, mirad lo que vamos a hacer. Esto nos va a permitir darle un buen enjuague y luego lo vamos a poder cortar bien finito sin necesidad de utilizar un robot de cocina. ¿Lo veis? Ahora bajo el grifo le damos un buen enjuague. ¿Lo veis qué sencillo? Ahora bien picaditos, sin esfuerzo, en un momento los puerros. ¡Hala! Ya tenemos todo preparado. Calentamos ya una sartén y ponemos un chorrete de aceite de oliva, no mucha cantidad, como 3 cucharadas. ¿Recuerdan las cabezas de los gambones que habíamos apartado? Pues las vamos a cocinar por ambos lados. Si añadimos unos granitos de sal, no nos salpica el aceite. Vale, los vamos a reservar aquí en un platito para después. Voy a añadir la mantequilla aquí en la misma sartén y vamos ya a pochar aquí también el puerro. Cocinamos el puerro hasta que se ponga bien blandito. He de reconocer que es uno de los olores que más me encanta, el blanco de puerro pochadito en mantequilla. Huele tan rico, me encanta. Mientras se pocha el puerro, cascamos los huevos en un bol. Añadimos la nata o crema de leche y una cucharada bien colmada de salsa de tomate frito. Echamos también el puerro bien pochado y sazonamos con un poco de sal y pimienta blanca. Y ahora vamos a exprimir el jugo de las cabezas de los gambones que habíamos cocinado antes. Mira, de esta forma que hago es muy fácil. Con ayuda de una batidora o turmis lo procesamos todo hasta convertirlo en una crema bien fina. Ahora sí, prueba el punto de sazonamiento y si es necesario añade un poquito de sal y pimienta, pero a tu gusto. En la misma sartén echamos como una cucharada de aceite de oliva y una guindilla de cayena. Vamos a sofreír la merluza en 2 o 3 tandas para que no se cueza el pescado. Una ligera vuelta de 1 minuto cada vez, sazonando cada vez y lo vamos a ir añadiendo a la mezcla de puerros y huevo. Por cierto, no se te olvide quitar la guindilla del cuñado. Añadimos unas gotas de aceite a la sartén y ahora vamos a cocinar los gambones picados. Vuelve a poner la guindilla para darles un poquito de gracia y ve sazonando conforme los salteas. Echa un buen chorro de brandy y flambea. Ten precaución si tu cocina es de gas. Cuando se haya evaporado el alcohol, retira la guindilla ya para siempre.
añade los gambones, añade una cucharada de perejil recién picado y remueve todo muy bien. Vuelve a comprobar el punto de sazón y ya tenemos la mezcla lista. Y ahora vamos a preparar nuestro molde. Lo pintamos bien con mantequilla. Colocamos unas tiras de papel de hornear y volvemos a pintar con mantequilla. Vierte el contenido en el molde y si siguen las cantidades seguro que te queda perfecto. Y ahora lo vamos a colocar en un recipiente apto para horno, cubre con papel de aluminio para que no te haga costra la superficie y rellena con agua hasta el borde. Lo vamos a hornear en el horno precalentado a 180 grados alrededor de unos 50 minutos. Es importante comprobar el punto pinchando con una puntilla o palillo. Cuando la hoja salga limpia, ya lo tenemos cocinado. Mientras se cocina nuestro pastel, pues vamos a cocinar también los gambones que tenemos que poner en la decoración. Ponemos una buena cucharada de sal. Los vamos a sumergir en el agua hirviendo durante aproximadamente un minuto como mucho. Queremos que nos queden bien jugosos. ¡Hala, ya está! Un minuto y fuera. Nos quedan muy jugosetes, fíjate. Aquí he puesto un papel secante y los escurrimos. No los vamos a enfriar porque si no quitaríamos parte del sabor, pero sí te contaré un truco para conservarlos. Mira lo que voy a hacer. Le voy a poner otro papel secante encima, así, y le vamos a poner un poco del agua esta de la cocción salada, y cuando enfríen los vamos a conservar en el frigorífico, al igual que el pastel, que cuando salga lo dejamos a temperar a temperatura ambiente y luego lo vamos a cubrir muy bien con un plástico y lo dejamos en el frigorífico. Y lo podemos tener preparado el día anterior o incluso 2 días, tanto el pastel como estas gambas. Cuando esté todo preparado lo vamos a emplatar mañana, ¿vale? A ver, que tú no tienes que venir mañana, que estoy yo... No sé si me... Vamos a ver cómo se acaba el pastel, ¿vale? Venga. Muy buenos días, amigos. Me encantan este tipo de elaboraciones que puedes tener preparadas con antelación. El pastel, después de estar toda la noche en la nevera, mirad, ahí está la prueba de que comprobé el punto para ver si estaba cocinado. Está maravilloso. Lo vamos a desmoldar y mirad cómo están los gambones. Están fresquitos y tienen su punto de sal y no están secos. Eso es lo más importante. Elige una fuente fantástica porque todo entra por la vista. Mirad qué fácil lo vamos a desmoldar. Yo lo he sacado un rato antes de la nevera porque me va a ser más fácil de desmoldar y porque me gusta tomarlo a temperatura ambiente. Otras cosas buenas que tiene este pastel es que además lo puedes tomar caliente, porque si le das un golpecito de microondas o de horno, te lo tomas calentito. Y también para las personas intolerantes al gluten, lo pueden tomar porque no tiene ningún tipo de fécula. Mirad qué cosa más fantástica. Viene una parte que me gusta muchísimo, decorarlo. Vamos a jugar un poco. Mayonesa, aquí tengo cada uno que coja la que más le guste. Yo he cogido una con bastante consistencia porque luego la voy a meter en una manga y vamos a hacer unos dibujitos. Voy a cubrir la superficie . Vamos a colocar los gambones que están perfectos, ya lo veis, pero yo le voy a dar un toquecito de aceite de oliva virgen extra para darles un poquito de brillo. Con un pincel, mira, fíjate. Y van a ir directamente del plato a nuestro pastel. ¡Hala! Vamos a ponerlos encima. Me encanta Sinatra, ¿vosotros también? Y ahora con una manga y una boquilla rizada, y si no tienes manga, pues con una cucharita se puede hacer también una filigrana. Vamos a poner aquí unos rosetones así de mayonesa. Muy sencillo.
A partir de aquí lo vamos a decorar a la antigua usanza. ¿Y cómo es a la antigua usanza? Buena pregunta. Mirad, un poquito de lechuga. Un poquito de lechuga cortada en juliana. Mirad, así, bien finita. Y la vamos a colocar alrededor, porque un verde siempre refresca la vista en los platos. ¡Hala! Ya la tenemos, mira. Así, ¿ves lo que te digo? Qué cosa más sencilla. ¿Cómo estamos este año con los canapés, eh? Madre mía del Señor. Y ya que estamos, os quiero agradecer también a todo el apoyo que me estáis dando en el canal Recetas de Guilla en 5 minutos. No sé si lo habéis visto. Ahí hemos hecho también un montón de canapés. Date una vuelta por ahí, porque ahí estamos subiendo también vídeos muy chulos. Y hay canapés para alicatar un cuarto baño ahí. O sea, ahí tenéis de todo. Unos tomatitos cherry. Si tú quieres, sazonas esta ensalada, porque estos medios tomatitos, bien lavados, por favor, son de bocado, son un pinchazo. Y es un refresco para el ojo y es un refresco cuando estás tomando el pastel. Ya está. Ya no lo voy a recargar más para que veas que es muy sencillo. Y además le voy a poner, ¿cómo no? Pues unas hojitas de perejil, claro que sí. Y yo creo que nos podemos ir a la mesa muy contentos. ¡Hala! Trabajito terminado. ¿Sabéis el tiempo que me ha llevado decorarlo? Ni 10 minutitos. Dulce miel, pastel de merluza y gambas. Te prometo que a ti te voy a preparar un pastel de zanahorias. ¡Ay, qué caballito más guapo! No me muerdas, ¿eh? Si no, no hay zanahoria. Hombre, a ver esos modales. Churri, tú no te pongas celosa, ¿eh? Que a ti también te daré a probar. Pero bueno, ¿esto qué es aquí? Los músicos de Bremen. Ven, ven, mira cómo come el caballito. Mira, no te enfades, dulce miel. No te enfades, cariño. Mira qué corte, que lo puedo poner de pie, ponerlo tumbado, ponerlo como tú quieras. Así. Mira qué corte. Mira qué maravilla. Ay, es el momento más difícil. Vamos a probarlo. Buah. Qué sabor tiene. Y los tropezoncitos de gambón están riquísimos. Sale el puntito de brandy. Ese flambeado, ¿recuerdas? La merluza está en trocitos. Eso me encanta en un pastel, ¿sabes? Mira cómo se parte. Mira qué rico, con mayonesa. Y recuerda que lo puedes tomar caliente. Queridos amigos, nos vemos en el próximo vídeo este domingo, si Dios quiere, cómo llevan los preparativos navideños. Dímelo en los comentarios, ¿qué necesitas? Primeros platos, segundo plato, más canapés, bribones. Por vosotros. ¡Buah!